dijimos y le hicimos prometer en público, después que pasen las elecciones, usted tiene que regresar para contarnos qué sucedió y si ha importado la vigencia de la ley de régimen orgánica de régimen electoral. Pero como ya casi se olvidan las elecciones, aunque no ha transcurrido un mes, magistrada, queremos comenzar con otro caso, con otro asunto de la especialidad de la magistrada, que no es un lugar común decir que nos preocupa, pero le está preocupando a la ciudadanía y le está preocupando a las autoridades. Se trata que en los 5 meses que van del año, porque esto cortó antes de iniciar junio, se registran 22 muertes de mujeres en manos de sus parejas o sus exparejas. Y ahí volvemos a algo que hablábamos en otro espacio, qué hacer, educar o no educar, y los casos ya se nos escapan un poco de los parámetros que teníamos, porque hay personas involucradas de más de 50 años, de 30, jovencitos también, jovencitas. Entonces estamos contra la pared y no sabemos desde la autoridad qué ustedes están considerando y evaluando a propósito de la violencia contra las mujeres en la República Dominicana. Bienvenida de nuevo, magistrada. Muchas gracias por su cordial invitación. En primer orden, es importante destacar con relación al feminicidio, definido como el crimen de odio contra la mujer, la violencia extrema, por la diversidad de, en este caso, protocolos que se aplican para la investigación y prevención de ese crimen. Inclusive en República Dominicana nosotros colaboramos en el diseño e implementación del protocolo de investigación del crimen de feminicidio para la República Dominicana, que es una herramienta eficaz para estandarizar los procesos en ese tema del Ministerio Público, de la Policía Nacional, o sea, todo el trabajo mancomunado conjuntamente con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, a los fines de todo el Ministerio Público crear un protocolo de acción e implementación para fortalecer la respuesta a esa problemática tan profunda que lamentablemente ha enlutado la sociedad dominicana y continúa enlutando, como bien usted dice, con 22 feminicidios, donde la gran mayoría están ocurriendo lamentablemente en el grupo etario de personas ya todavía muy productivas. Todos son valiosos como seres humanos, pero dejan niños en la orfandad. Estamos hablando de que 3 y 4 niños, la mayoría de esas víctimas se están dejando. O sea, tenemos una tasa de huérfanos de feminicidio considerable, que necesita también una atención, una respuesta de toda la sociedad y las autoridades. Ya retomando el tema desde una óptica de cuáles son las acciones que está realizando el Ministerio Público, nosotros siempre estamos consagrados desde una óptica de prevención y persecución. Con la prevención es con jornadas de formación y concienciación nacional con relación a lo que es la prevención de la violencia, identificar cuando uno es víctima de violencia, cuándo puede ser víctima, cuáles son los canales. En este caso tenemos un canal de interponer la denuncia o de solicitud hasta de auxilio, que es Línea Vida, 809-200-1202. Esa Línea Vida fue creada hace varios años por la Procuraduría General de la República y ha sido muy efectiva. Hemos salvado miles de vidas a través de esa plataforma, porque el servicio está garantizado las 24 horas del día. También tiene un personal, un equipo de operadores formado. Inclusive yo fui de las docentes que formé parte de ese personal a través de la Escuela del Ministerio Público. ¿En qué lo formamos? Lo formamos primero para que identifique cuáles son los riesgos que hay de esas víctimas al momento de la llamada y cuál es el mecanismo de acción inmediata. Inclusive en ese equipo existen psicólogas que si hay una intervención en crisis que realizar en lo que se presenta el personal de apoyo a ese lugar donde está en riesgo, entonces ella es intervenida en esa crisis que puede estar teniendo la víctima en ese momento. Lo que yo entiendo que como en estos espacios y otros, sumarnos a una campaña de exponenciar un poco más todos esos servicios. ¿Por qué? Porque en ese sentido entonces nosotros vamos a prevenir
prevenir estas violencias y a dar una respuesta a esas víctimas de que ellas no están solas, de que identifiquen que ellas no están solas. Eso es vital, porque cuando ellas se acercan a nosotros nos dicen, magistrada, yo no sabía de estos servicios, yo creía que estaba sola. Entonces tenemos que como sociedad acompañarlas un poco más. Magistrada, yo la escuchaba y quería interrumpirla, pero no lo hice, porque imagino que decenas de personas que también la están mirando y escuchando no pueden creer que la línea vida funcione, porque si no funciona la presentación de una querella, cuando usted va y dice, mira, la persona con quien vivo me maltrata a mis hijos, llega borracho, me golpea, ¿qué hago? Yo quiero una orden de alejamiento. Si no funciona eso, porque después vemos el cadáver de quién fue, ¿cómo entonces funciona la línea vida? Eso sería fantástico y nos llena de optimismo, pero me sorprende, magistrada. Sí, es importante, distinguida, referirnos en ese sentido a las estadísticas. ¿Por qué? Porque las unidades de violencia de género en la provincia de Santo Domingo, vamos a poner ese referente. Yo estuve de directora en esa unidad en el año 2013. Nosotros recibíamos en esa unidad los lunes hasta 200 denuncias de violencia de género. Los lunes. ¿Comprobables? ¿Ustedes podían comprobar? Sí, 200, ellas iban directamente lesionadas, porque en ese entonces solamente teníamos esa unidad para todo Santo Domingo. Estamos hablando de 2 millones y algo de habitantes. Entonces impactábamos toda esa población y por eso la cantidad de denuncias. ¿Qué pasa? En esas denuncias, que es un referente, esas estadísticas, igual que aquí en el Distrito Nacional, nos indica a nosotros de que sí se está dando una respuesta oportuna y eficaz, porque ¿cuántas víctimas tuviera si no agotáramos esos procesos de protección con ella? O sea, la respuesta sí ha sido garantizada. Lo que pasa es que hay unos casos, magistrada, que cuando uno investiga esos feminicidios, el 80% ya no denunciaron, y también en los casos donde se ha identificado algún tipo de negligencia en la investigación, se le ha aplicado régimen de consecuencia a ese actor del sistema que se ha identificado la responsabilidad. O sea, ha existido el compromiso y el seguimiento. Yo lo que sí exhorto siempre a toda la comunidad y a las personas que nos empoderemos no solamente con la víctima, sino que se acerquen las autoridades, porque las mismas víctimas ya no se reconocen como tal. Ellas niegan, esa es la primera etapa, negación de que es una víctima. Entonces, en reiteradas ocasiones, es objeto de violencia, como es una violencia sistémica ascendente, entonces concluye en un fatal feminicidio. El caso más reciente ahora, que está en toda la palestra, hay varios videos donde ella manifiesta que él en reiteradas ocasiones le dijo cómo la iba a matar, porque ellos lo explican. Cuando tú entrevistas a un femicida sobreviviente, ellos te dicen sin ningún tipo de empatía, mira, maestra, yo lo hice así, de esta forma, y yo lo estaba pensando, se lo dije a Juan, se lo dije a ella. Y se lo dicen a la familia, magistrada. Exactamente. Y entonces no hay una reacción. No hay una reacción. ¿Por qué? Porque no han normalizado esa violencia. Entonces nosotros tenemos que impactar a través del programa socioconductual, ahí es que voy. Si se prepara un programa socioconductual a nivel nacional de forma permanente, que impacte a toda la comunidad académica, jurídica, los comunitarios, y que sea de forma permanente, no esporádico, sino permanente, porque para desmontar esas conductas violentas tiene que ser continua esa formación. Entonces, si desmontamos esa conducta de violencia, de machismo, de posesión, entonces nosotros en breve, quizás mediano plazo, nosotros vamos a tener una respuesta efectiva. Mire, hace muchos años, cuando Gladys Gutiérrez era ministra de la Mujer, había una unidad presidida por una persona que hoy es una prestigiosa psicóloga encargada del bienestar de cada una de nosotros, que es Altagracia Valdés Cordero. Ella explicaba que cómo era posible la violencia contra las mujeres en una situación de paz como la nuestra. Ella venía de trabajar con mujeres abusadas en Centroamérica, después de las guerras en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. De aquella declaratoria, y hablando de los huérfanos de la violencia, que ya deben ser adultos mayores, a la fecha, yo siento que no ha habido un cambio. Podemos denunciarlo más, pero la situación empeora. ¿Qué es lo que pasa, magistrada?
Vuelvo y reitero, yo entiendo que en la práctica y conforme estudios internacionales, lo que tenemos es que retomar y fortalecer los programas socioeducativos e impactar a toda esa comunidad. Y hay un tema también, el empoderamiento en la denuncia de toda la comunidad, o sea, que ella que nos empoderemos como sociedad y que condenemos esas conductas. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque en la práctica hemos podido salvar vidas con personas que han denunciado hechos en flagrante delito y nosotros hemos podido se ha podido arrestar y detener el principio de ejecución de muerte, porque cuando ya se ha demostrado a nivel conductual que cuando este agresor tiene el designio de dar muerte, su principio de ejecución, cuando ha sido intervenido, hemos tenido una respuesta de salvar vida. Lo que quiero hacer mucho énfasis es el tema de la educación ciudadana. Señores, nosotros como país encabezamos la fatídica estadística de que tenemos más femicidas, suicidas que todos los países a nivel mundial, femicida, suicida, esa triste modalidad. Inclusive en el año 2018 participamos en una formación con un experto internacional de la embajada norteamericana. Entonces ellos nos manifestaban con el tema del crimen de feminicidio, que ese era el tema a abordar, que todos los países nos están analizando a nosotros de por qué en este país se está incrementando y se mantiene de forma permanente el femicida suicida. Y hay otra variante, atraviesa clases, porque de alguna manera cuando usted está explicando hay un sesgo de clase y pensamos que eso ocurre en la mayoría que no tiene acceso a la educación, que no tiene condiciones de vida óptimas, pero eso no es cierto. Lo que pasa que en los sectores medios y altos las denuncias no son tan frecuentes. Y a propósito de la disuasión, un caso que me imagino que en todos los talleres y seminarios internacionales se analizará, es el caso del asesino que estaba privado de libertad, que la pareja fue a visitarlo a la cárcel y él la mata ahí. Entonces ahí sí es verdad que nos rendimos, porque no importa ni siquiera la privación de libertad de un culpable para seguir en las mismas. Sí, y ese es un ejemplo, como usted dijo, digno de analizar en todos los espacios académicos, porque hay diversos factores que inciden en ese hecho tan lamentable. Primero, la víctima ya agredida anteriormente, reiteradas ocasiones, minimiza esa violencia, la justifica, la normaliza, a un modo tal que va porque hay un perfil víctima. Desde la óptica conductual tenemos el perfil víctima y el perfil agresor. Ella es un perfil víctima total, de que le facilita, o sea, se siente, es inconsciente del riesgo que está tomando y le facilita a ese agresor. Ese es un perfil que califica para esas condiciones que tienen. Pero otro que me preocupó mucho también el año pasado es una tentativa de feminicidio dentro de un aula académica. Yo dije, yo escribí en mis redes, esto es un referente funesto para el espacio educativo. Ya transgredieron los agresores el espacio educativo para una tentativa de feminicidio porque él portaba un arma. No era simplemente una violencia a puños, era tentativa, intención de dar muerte. Inmediatamente usted tiene un arma y ocasiona una lesión, es tentativa de feminicidio, que como tal debe ser calificada. Y se castiga como el crimen mismo. Exactamente. ¿No? Entonces yo dije, bueno, ya están transgrediendo, ya no se conforma el agresor, el femicida, de ir al trabajo de ella, a los estudios, ahora va a los estudios y así y demás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está ampliando en este caso los espacios de la violencia y por tanto tenemos que ser más veedores y firmes a la hora de abordar esa problemática. Mire, hay un aspecto importante, sí, me llama la atención ese dato porque lo omitimos, el consumo de sustancias controladas, el consumo de alcohol para estos casos violentos
que siempre está presente. Y otro dato, para la persona que nos hace ese señalamiento tan pertinente, yo siento que todavía no tenemos el rechazo a esas conductas. Es muy natural comentar, mira, ahí viene fulano, le di una galleta el otro día, así mismo. O cuando él bebe, él le da a ella y a los hijos, por ejemplo. Y también la situación de violencia compartida. No, ellos se pegan, pero se quieren. ¿Cómo resolvemos eso? Desde una perspectiva que no sea solo punitiva, sino de conducta, ¿no? Exacto, ciertamente. En ese sentido, cuando uno observa esos perfiles de tanto el víctima como agresor, el agresor usualmente no tiene empatía con la víctima, ellos no se arrepienten, ellos justifican esa violencia, inclusive cuando han realizado tentativas, todo, porque he tratado miles de casos en ese sentido, no solamente estoy hablando desde la teoría, estoy hablando de la práctica, cuando uno observa en las audiencias y demás su testimonio, ellos no se arrepienten, entonces quiere decir que no tienen ningún tipo de empatía y que el riesgo de la vida de ella es altísimo. Entonces, ¿qué expresa esto? Un mensaje a la sociedad. ¿De qué? De que la mayoría de las personas, como usted dice, tienen hasta un cierto contubernio con esa conducta y la normalizan y hacen chistes de esto y dicen, ella se lo mereció. Entonces, ella... como el inconsciente imaginario ya está impactado a nivel de estas falsas creencias de que la violencia debe ser justificada, admisible y demás, entonces ella dice, sí, yo fui la culpable. Exacto. Entonces ahí tenemos una dualidad de perfiles que si no se trabaja, como bien usted dice, desde la óptica conductual con programas de seguimiento, no solamente aquellos que están en libertad, sino en los centros penitenciarios, que ese perfil de agresor reciba tratamiento y la víctima también, porque hay casos donde hay una violencia recíproca, como bien usted dice. Entonces puede existir que se está también ampliando las estadísticas también donde ellas están matando al hombre. Sí. Eso es devastador. Bueno, y también si quitamos la tipificación, tendríamos que incluir estas conductas en el contexto de una sociedad absolutamente violenta como es la nuestra. Cotidianamente violenta, desde la música, los saludos. Yo siempre planteo, magistrada, que el despertar de nuestra infancia, no importa el sector social al que pertenezca, es violento. Que te levantes, que tienes que comer, que no va a dejar la guagua o vas a llegar tarde a la escuela. O en las situaciones más difíciles tienes que preparar el desayuno al hermanito, pero lo estoy diciendo suave. Entonces nosotros vivimos en una situación de violencia que nada más tendríamos que salir a la esquina, esperar en el tapón cuánto nos agreden y cuánto nosotros también vamos a agredir a los otros. Entonces en ese contexto sé que el discurso con perspectiva de género suena como, mira, más de lo mismo y ahí estamos peleando todo el tiempo. Entonces es muy difícil. Sí, ciertamente, porque el imaginario social se ha fortalecido de una forma muy ascendente con relación a la violencia. ¿Por qué? Porque hay que retomar los espacios de medios de comunicación tradicionales y no, e impactarlo con educación continua, con profesionales de la conducta y sociales, y entre otros profesionales, para hacer como la réplica, la contra, como dicen. Hay un virus, tú tienes que aplicarle la contra. Entonces nosotros como sociedad y como autoridades tenemos que fortalecer un poco más e impactar la ciudadanía con una educación continua también, y cuáles son los canales de auxilio, informarlo. Así como están todas esas redes potenciando la violencia, haciendo un llamado al uso inconsciente de las sustancias controladas, del alcohol, de la droga, del tema del realizar sexo sin cuidado, la cosificación de la mujer. Nosotros entonces tener programas permanentes de contra, con educación, con valores, con herramientas de concienciación ciudadana, de psicología, de psiquiatría, que se necesita bastante, pero que estén localizados en todas las comunidades a nivel nacional, y que exista un centro formal de dirección que le dé seguimiento a cada comunidad. ¿Cuáles son los resultados que usted está impactando aquí? ¿Cuántas personas me ha asistido? ¿Cómo ha cambiado su vida? Y hacer una supervisión constante. Ahí vamos a tener un cambio. Y hemos olvidado un detalle que es terrible, magistrada,
y es la revictimización cuando se asiste frente a la autoridad. Y nosotras mismas, si tenemos el encargo oficial de atender esas denuncias, empezamos a hacer unas preguntas que son más dolorosas y más agresivas que la agresión que vienen a denunciar. Cuando tú le dices, pero seguro que tú no le dijiste nada para que él te pegara. O seguro, y ahí no estamos metiendo un caso que, bueno, ya es espanta, que es la cantidad de incestos que hay en la República Dominicana, y cómo las propias madres, las propias parejas, en ocasiones encubren ese crimen. Y ahí se reproduce generación tras generación. Sobre la revictimización, inclusive yo realicé una publicación en el Listín Diario, uno de mis artículos que siempre acostumbro a escribir, sobre el tema de la revictimización, sobre la base de que, bueno, de los estudios y las observaciones directas, de que esa revictimización que se sucede cuando esa autoridad competente realiza un trato discriminatorio con la víctima, entonces me la está revictimizando desde una mirada, desde una pregunta, desde lo que es un abordaje inadecuado. Por eso nosotros estamos siempre comprometidos con una formación continua a todos los actores del sistema, y no solamente desde el nivel de Ministerio Público como fiscal, sino también al personal de apoyo. Y cuando estamos en rol de coordinación, estamos muy pendientes de que ese servicio se garantice con un trato humano, un trato digno, que no me la revictimice, y no solamente en el centro de asistencia a las víctimas, sino cuando se está litigando casos. Cuando hay en plena audiencia y uno está litigando, que lo he tenido que estar pendiente, hay que estar pendiente de que los abogados de la defensa no me revictimicen la víctima, y los mismos a veces actores del sistema, de la defensoría y demás, utilicen un lenguaje peyorativo que atente contra la dignidad de una víctima y que quiera justificar la agresión del agresor por una actitud de la víctima, o porque ella se está dedicando a tal o cual actividad, porque ella tiene la libertad de dedicarse a lo que ella considere. Claro, nosotros estamos hablando, y me imagino las observaciones de algunas personas que nos escuchan, no para insultarnos, porque nos insultan muchísimo, sino para tratar de sumarse a la posibilidad de transformación de patrones que tienen a esta sociedad un poco rehén de muchos inconvenientes. Y como digo, podríamos estar hablando con una perspectiva académica, si se quiere, desde afuera. Ayer nosotros comentamos aquí un caso y alguien decía, pero que la judicialización no resuelve. Y es el caso de un padre que publicó en las redes, en ese albañal, esa cloaca de maledicencia que anda por ahí, a su hijo mientras hacía una rabieta, rompía un televisor y además le amenazaba al niño diciendo, y te voy a dar una pela y también la voy a difundir, voy a grabar. Mientras yo no había visto el asunto, yo me niego a esas cosas, pero a veces uno no puede negar a la realidad. Y yo le decía tanto a Carolina Ramírez como a Nilsen Frías, que estaban aquí, ¿y qué hace la autoridad? ¿O qué hace la autoridad cuando ve a unas niñas y unos niños expuestos en los programas oficiales de la televisión oficial con unos movimientos y un asunto absolutamente impropio para esa infancia, o ves en las comedias eso que para usted es una infracción? Entonces, ¿hasta dónde la autoridad no interviene en estas conductas y tiene miedo que digan que hay una intromisión más allá de la denuncia o de la querella? No, es importante destacar, el abuso infantil es de acción pública, por lo que el Ministerio Público de motus propio tiene la potestad de intervenir, de investigar y tomar las medidas correspondientes, independientemente de que exista una denuncia. No, desde que tiene la información, la noticia de crímenes, debe de proceder a la investigación, porque la normativa nos da esa facultad. Con relación a algunos abordajes, podemos decir trabajo infantil, con las estipulaciones. Es que van a ser maltratadores después, sí, esos ciertamente. niños. Por eso traje el caso. Hay un tema de que un supuesto trabajo infantil con ciertos requisitos y demás,
con las danzas y que supuestamente alegan que esas niñas se van a dedicar a ciertas danzas bajo unos parámetros y demás. Y eso yo entiendo que hay que retomar el control de esos espacios, porque ya movimientos que incitan a la violencia, al sexo y demás en niñas menores de edad es un abuso infantil también, es un tema también que hay que intervenirlo. Que no quería dejar de opinar con relación al tema del incesto, que muy bien usted destacó la tasa que se ha incrementado ciertamente en las unidades de violencia intrafamiliar en las épocas que he estado, y también que doy seguimiento siempre a las estadísticas. Hay una tasa permanente de incesto, y que en esos incestos, cuando ya el Ministerio Público está en una investigación, judicializa el caso y demás, hay muchas oponentes de la misma familia, es cierto, no tienen conciencia del daño que le están haciendo a esa niña y a ese niño, de que ese daño es un daño irreversible conforme a los estudios conductuales. Es un daño irreversible a la evolución, al desarrollo integral de ese niño, de esa niña. Entonces, en muchas ocasiones, el Ministerio Público se enfrenta a que tiene que perseguir la acción penal, pero también tiene que estar pendiente a que esa madre, el padre, la tutora o la abuela, que en muchos casos son las abuelas, entonces ellos quieren atacar al Ministerio Público por esa inconsciencia, yo digo, de su rol como garante y protector también de ese niño, de esa niña. Pero en los casos que se han identificado inclusive con Turbenio también, por algún tipo de coautoría, nosotros asumimos lo que es la persecución de ese madre o de esa abuela que esté en contubernio con el agresor también. Bueno, comenzamos con un tema que apasiona, que provoca una serie de disquisiciones. Correspondió al magistrado Iván Félix y a usted también iniciar esta jornada que tantos habían solicitado, y que a partir de este inicio electoral de la Procuraduría o de la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, dependiendo cómo valoremos este esfuerzo, seguirá o no seguirá en la ley, porque como hemos dicho en otros foros donde hemos compartido usted y yo, esas infracciones deben tener atención inmediata, se debe respetar la flagrancia, porque ahora, si recibimos una llamada que le digan, bueno, en Matahambre compraron 10 cédulas, a esta altura ya, ¿qué van a hacer ustedes? Y si pueden iniciar, judicializar, pero ¿cuál sería el balance, si usted quiere, formal, no voy a decir superficial, de cómo funcionaron los fiscales electorales en la pasada jornada electoral? Sí, gracias. Bueno, ya sería una información preliminar, porque estamos concluyendo, como le manifesté, con el informe ya final que el magistrado Iván ya compartirá a los medios. Pero a priori le podemos confirmar, recibimos a través de las dos vías de acceso a la justicia. En este caso consagramos lo que fue la plataforma a través de llamadas, la plataforma para interponer las denuncias en la Procuraduría General de la República. A través de ese número recibimos una cantidad de 195 denuncias para identificar los delitos electorales. Algunas de ellas eran supuestos flagrantes, y que ¿Eso fue el día de las elecciones o el proceso? En el proceso de todo ese, se activaron más después del jueves, porque se implementó esa semana, esa plataforma, la semana, el jueves de la veda, y como que se incrementó ya el tema de las denuncias. Y con relación ya al servicio presencial, a través de la 36 Fiscalía a nivel nacional, se recibieron un total de 129 denuncias, en donde hubo una variedad de tópicos de delitos electorales, entre esto la compra y venta de cédula, de votos, el proselitismo, campañas en los perímetros de los colegios electorales, y ya un poquito menos la falsedad en materia electoral. ¿Actuaron de inmediato ustedes? Sí, en los casos que se requirió todos los fiscales, porque tenemos fiscales diseminados en todas esas 36 fiscalías. Inclusive el directorio con todos los datos de los fiscales está colgado y estará siempre ahí colgado, tanto en la página de la Junta Central Electoral como de la Procuraduría General de la República. ¿Quién llenaba esos formularios? ¿Ciudadanos comunes y corrientes? Sí.
o ciudadanos que tenían alguna adscripción partidista, porque eso dificultaba el asunto. Y usted y yo comentamos cómo el día antes de las elecciones había, sobre todo en el polígono central, en Santo Domingo Este, había campaña, seguían los comandos de campaña, dependiendo el poder que tuviera o el partido que se consideraba mejor colocado, tenían sus altoparlantes, tenían la propaganda, y era difícil hacer la denuncia porque te iban a decir, bueno, es que tú eres de X y él es de Y, o tú quieres hacerle daño, pero ya la veda estaba funcionando. Entonces cuando uno le decía, pero hagan la denuncia, no, porque ellos son del gobierno. Y ahí viene el asunto de la independencia de ustedes o no independencia. Y yo me imagino que ustedes recibirían o recibieron denuncia de todos los colores. ¿Fue así? Sí, ciertamente. El acceso a la justicia se le garantiza a todas las personas con un principio de igualdad y de objetividad, por lo que toda persona que consideraba que podía interponer una denuncia tuvo acceso a esa plataforma, principalmente a la virtual, donde recibimos 195 denuncias. Ese formulario fue creado por un equipo que lo diseñó de una forma tan práctica que inclusive describía todos los delitos electorales, cuál eran el relato de los hechos, hasta anónimas, si usted quería establecer que era anónima su denuncia. Y se actuaba de inmediato. Sí. ¿Por qué? Porque inmediatamente se recibía en el sistema, entonces se enviaba automáticamente a la fiscalía que le correspondía a la jurisdicción donde estaba denunciando, y entonces ya teníamos el equipo preparado porque la estructura se fortaleció considerablemente realmente. Entonces, ¿pero qué pasa? La mayoría de esas denuncias, no puedo dar un dato oficial porque estamos esperando ya el informe final, como le dije, pero muchos de ellos eran inciertas. Entonces es importante destacar dos puntos. Estamos en una etapa de educación y concienciación ciudadana sobre los delitos electorales. ¿Por qué? Porque en esta ley 2023 es la primera vez que se consagran 66 delitos electorales, se fortalece la estructura de la Procuraduría Especializada Electoral, y hay delitos electorales tipificados nuevos que la gente no sabía, como cuál, la venta y compra de votos. Entonces la mayoría de las personas normalizaba la venta y compra de cédula, y de votos también, pero de cédulas. Entonces, que ahora establece la 2023 en el artículo 316, 1 a 3 años. Entonces, ese delito electoral que lamentablemente se estaba realizando como de práctica en todos los eventos electorales, ahora nosotros tuvimos 3 judicializaciones de casos con delitos de compra y venta de cédula. Entonces, esto es importante porque está creando un hito. Estamos en procura, como Ministerio Público, de obtener jurisprudencia al respecto. Por eso vamos a continuar. ¿Usted no cree que es excesivo el número de tipificaciones electorales? 66 delitos electorales. Bueno, lo que pasa sobre todo con una cultura electoral nuestra de impunidad. Porque como yo le decía en otra reunión, si un candidato comete una de las infracciones previstas en la ley orgánica de régimen electoral, una de las sanciones es, usted no se puede presentar. Y usted se imagina que usted le hubiera dicho eso, o la Procuraduría Especializada le hubiera dicho eso a alguno de los políticos nuestros, de los candidatos. Es que ¿una guerra civil? No, la responsabilidad de la persona penal es personal, y en este caso no tiene ningún tipo de privilegios. Tiene que estar sujeto a las disposiciones de la Constitución y la normativa. Con relación a la cantidad de tipos de delitos electorales, es de acuerdo a la misma conducta que se ha evidenciado. El legislador observa el contexto social para el cual está elaborando ese instrumento jurídico, como es el nuestro. Entonces, todas esas conductas que en la mayoría se había realizado históricamente, entonces fueron consagradas en esa ley 2023. Entre ellas, la violencia política en razón de género, que es la primera vez que se establece como un tipo de delito electoral en la República Dominicana. Dice, bueno, todavía ustedes no tienen el resultado. El informe final. Sí, porque están preguntando que cuál fue la infracción más frecuente. Yo creo que la compra y venta de cédula. De forma preliminar se puede decir que sí, pero ya cuando esté concluido el informe, el magistrado ya lo compartirá en todos los medios de comunicación. Y otra cosa, bueno, que si hubo alguna situación en la que ustedes actuaron de inmediato
y que no fuera en el distrito, sino en algún... Sí, porque 36 de las fiscalías estaban diseminadas a nivel nacional. Todos los titulares de las fiscalías a nivel nacional tuvieron una jornada permanente de reunión con la policía militar, con el magistrado Iván, que estaba dirigiendo todos los procesos. O sea, nosotros hicimos un trabajo en equipo con la Junta, con todo, y por eso fue, inclusive, entendemos que una de las mejores jornadas electorales donde se respetó en la gran mayoría lo que es la voluntad del voto popular en República Dominicana. Bueno, que si hubo alguna situación difícil en la primera tanda o en la segunda, y que si no considera que es muy burocrático el proceso. No considero que es burocrático, porque se está implementando el debido proceso. No, y hacen la denuncia y ustedes avisan al fiscal donde se encuentren, ¿no? Es correcto. Inclusive teníamos flotas disponibles también, porque no solamente tenía la información el ciudadano de cuál era la fiscalía, sino el teléfono directo de cada titular. Todos los titulares facilitaron su teléfono y estaba en ese directorio que todavía está colgado en ambas páginas. Por esa vía también se recibieron denuncias. O sea, la comunicación fue fluida, confiable, se le dio respuesta oportuna, eficaz, y es también un dato a destacar, todas las autoridades civiles y policiales y demás, todas de manera mancomunada respetaron la autonomía, el trabajo del Ministerio Público, la autoridad del Ministerio Público como órgano persecutor de la acción. Ellos, hubo mucho respeto. Magistrada, eso es importante. Y ahora ustedes desmantelan el campamento como el de las 3 causales y se rinden hasta dentro de 4 años. No. Inclusive estamos todavía, como bien le dije, esas 325 denuncias aproximadamente, están muchas en proceso de investigación, otras que vamos con temas de acusación y demás. Yo lo que entiendo es que también con el tipo penal de delito electoral, de violencia política en razón de género, que esa va a ser, puede ser permanente a nivel de los 4 años, o sea, porque el artículo 321 dispone que si hay una acción que atente, en este caso, contra el ejercicio de esa funcionaria o la obligue a que entregue el cargo, entonces nosotros tenemos que garantizar el acceso a la justicia a ella en ese delito electoral, los 4 años de su ejercicio. O sea, bueno, que siempre lo que establece la norma es que hasta que estén las autoridades, que asuman las autoridades nuevas, entonces estaría el fiscal electoral de forma permanente, ahí el fiscal electoral, y posterior, entonces puede hacer una función compartida a otra naturaleza dentro de la misma institución. Magistrada, muchísimas gracias. Ojalá no tener que esperar 4 años para volver a hablar de temas electorales, pero sí tenemos que hablar de violencia y de la violencia política o en razón de género en contra de las mujeres políticas, que usted tiene un trabajo muy, muy importante sobre el tema. A ustedes, muchísimas gracias.